Gracias a Dios en esta mañana tenemos la palabra de Dios aquí, que es el alimento espiritual, y vamos a leerlo en esta mañana, a ver qué Dios nos tiene para nosotros. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 14, versículo 18, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vamos a ver qué dice ese versículo. Cristo padeció, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Entendemos lo que estamos leyendo? Una sola vez padeció. Lo maltrataron, lo humillaron, murió, pero llevó nuestros pecados. Nos libró de la muerte. El hombre estaba muerto en delitos y pecados. El pueblo de Dios, los judíos que tenían la ley de Dios, por eso Dios era el Dios de Israel, porque Dios les hablaba a través de la ley por medio de profetas, de reyes y sacerdotes. La manera en que Dios les hablaba. También hablaba, hacía ver al hombre sueños, visiones. Hablaba por Tumín, Pururín, por tantas cosas. Habló de muchas maneras, dice Hebreo. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ahora no nos habla sino por Cristo Jesús, el autor de la vida. Por eso dice que Él murió una sola vez por los pecados. El justo, que era Él, por nosotros que éramos injustos. Murió. ¿Y cómo somos nosotros desagradecidos que todavía tenemos la palabra de Dios? ¿Y cómo nos cuesta para obedecer este libro santo y bendito de Dios? Que ya no nos puso carga, porque los judíos tenían 10 mandamientos. Nosotros nos los bajó a 2, fáciles. Amar al prójimo, amar a nuestros hermanos, los vecinos, el que andaba por la calle, y amar a Dios. Y cumplimos la ley. Los judíos no eran capaces de cumplir la ley y ellos se salvaban era por la ley. En cambio nosotros nos salvamos por la gracia de Dios. Y nos dijo, bueno, yo les voy a dejar un mandamiento. Amen a Dios de todo corazón y al prójimo, y cumplen los mandamientos. Al cumplir los mandamientos, los judíos eran salvos. Nosotros nomás amamos a Dios y al prójimo y obedecemos la palabra, creemos en la palabra que Dios nos está dando y nos bautizamos a través de que creemos. No es el bautismo el que nos salva, es creer, y el bautismo es una confirmación de que creímos, aseguramos que vamos a seguir en Cristo Jesús. Así es la palabra de Dios, tan bonita entenderla. Entonces Dios dice ahí que el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. ¿Cómo es que Dios tenía carne? ¿Cómo es eso? A mí me costó verdaderamente entender bien el plan de salvación. Porque bajó Dios y entró en el vientre, porque Cristo era Dios todopoderoso, pero Jesús era Dios hombre, nacido de María, hombre, Dios entre los hombres, Emmanuel. Qué bonito es entender las dos cosas. Dios entró a esa casa que le hizo su papá, su padre, allá en el vientre de María, que fue un hombre. Ese hombre le dijo a los que estaban esperando, dijo, os ha nacido un Salvador, y ese Salvador se llamará Jesús. Salvará a tu pueblo de todo. ¿No lo recibieron? ¿No lo recibieron?
porque como ellos veían era el hijo de José el carpintero, ellos veían era el hijo de María. Entonces ahí es donde está el problema, que no han entendido eso. Pero Dios vino a salvarlos y lo despreciaron. Nosotros nos lo predicaron y lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Y por eso es que nosotros estamos aquí en la palabra hoy leyendo que Él murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu, se fortaleció. Fue un hombre que traspasaba las paredes. Todo Dios le entregó. Después de la muerte Dios le entregó todo, porque se hizo dueño de todo lo que Él mismo había hecho. Propietario de todo. Gracias a Dios por eso. Dice el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles eran los espíritus encarcelados? ¿Cuáles? Los que habían muerto desde Abraham. Todos los judíos. Los que no fueron al infierno, sino que estaban en un lugar distinto, esperando la venida de Cristo para salir de allá, que fue a predicarles, para que por medio de la predicación, la misma predicación que nos dejó a nosotros, la misma se lo predicó, porque Dios lo mandó a Él con las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Él traía el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, no solo para los vivos, sino también para los que habían muerto judíos creyendo en Él. Porque Abraham, acuérdese que es el padre de la fe. Él salió obedeciéndole a un Dios que no había visto. Moisés lo llamó y no quería ir porque no sabía ni hablar. Dijo, no se preocupe, llámese a su hermano Aarón y él hablará por usted. Y a Aarón lo puso Dios como sacerdote del Dios Altísimo por el orden de Melquisedec. Por Dios, que es Cristo, fue el que puso a Aarón, lo nombró con nombre y apellido. Y le dijo que los hijos de él iban a heredar ese sacerdocio. Hasta ahí llegó. Eso se acabó cuando llegó Cristo. Ya no hubo más sacerdotes. Ya no hubo más reyes. Ya no hubo más profetas. Habló muchas veces por los profetas. No obedecieron. Y aún estamos nosotros en el año 2024 y nosotros no obedecemos ni la ley de Dios ni la gracia de Dios, que es el Nuevo Testamento, el nuevo orden de salvación, que es por la gracia. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros obedecer? Porque es tan fácil, pero nosotros, como estábamos perdidos viviendo en un mundo que lo que hacíamos era conforme a nuestra mente, éramos dirigidos por una mente perdida, tirada hacia lo malo. Cuando Cristo nos rescató y nos hizo nuevas personas, todavía la mente quiere trastornar al hombre. Todavía la mente busca la manera de mostrar cosas, de ver cosas, de oír cosas, y el hombre a veces se halla como se dejó guiar Eva allá en el paraíso. El diablo está dispuesto a dañarnos el hogar, los hijos, todo. Estamos en la misma condición, el enemigo quiere dañarnos, pero no puede tocarnos si nosotros estamos, porque Cristo murió una vez y ya nos hizo perfectos a nosotros. Si obedecemos la palabra, no es que nos haga, con la boca hablamos, que no somos cola sino cabeza, somos grandes, somos de cabeza y estamos andando mal. Nada de cabeza, usted no es cabeza si usted no está en la palabra. Las iglesias hay pleitos entre los hermanos, egoísmo, dificultad para dar una ofrenda, dificultad para dar un diezmo. No saben qué es el diezmo, eso dicen que es de la ley. No entienden. Pero Abraham lo dio, el diezmo, y no había ley. Isaac lo dio y no había ley. Más bien se lo ofrecían a Dios.
Señor, si usted me bendice, yo aparto el 10% para ti. De todo lo que tú me des, más bien ofrecían. Nosotros aquí nos llama a Dios que lo demos, entonces no, egoístas, pero para gastar cerveza y trago, bailes y fiestas, eso sí gastamos lo que fuera. Pero para amar a Dios que nos salvó, usted no hace nada por su vida. Fíjese usted cómo son las cosas de Dios tan lindas. Pero tiene que obedecer la palabra. Y eso está el montón de cristianos así, iglesias. Es posible que a veces no hay ninguno salvo. Porque han creído, pero creído de mentira, porque no obedece. Creer es obedecer la palabra. Creer es obedecer. Yo me bauticé pidiéndole a Dios que yo iba a conocer este libro. Y tuve tanta fuerza, que yo inmediatamente yo traté por todos los caminos de aprender lo más que yo pudiera. Yo en menos de un año ya era líder en la iglesia en la que yo me reunía. Yo llegué a ser maestro como de 100 adultos mayores y todos me amaban porque yo daba la enseñanza con mucha preocupación, que me preparaba. Entonces, desde que yo conocí, después fui anciano en la iglesia, después tesorero, yo sentía una alegría por el lugar donde íbamos a adorar a Dios. No es que nosotros vamos a la iglesia a salvarnos en la iglesia, no. Nosotros nos salvamos eso escuchando. El que hace la palabra de Dios y la pone en su vida es el que salvo, dijo. Dijo, mis hermanos y mi mamá y mis hermanas son los que oyen la palabra y la hacen dueña de ellos, de la persona. Eso hay que entenderlo. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que tener ese buen conocimiento. Entonces dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que estaban encarcelados. Él sacó la cautividad de allá. Él sacó a Abraham, a Moisés, a David, a todos y a todo. Ahora todavía siguen iglesias diciendo que hay purgatorio. Todavía siguen diciendo iglesias que hay gente que está muerta en el infierno. El infierno está vacío porque Cristo sacó la cautividad. No saben dónde están los espíritus de los muertos que no creen en Cristo. ¿Dónde están? Eso no están en el infierno porque Dios sacó la cautividad. ¿Ve? Y los que se salvan con Cristo van directamente a Dios. Porque creyendo en la palabra, creyendo en Cristo, fueron salvos. Y no los retiene Dios en ninguna parte. Pero los que no han creído en Cristo están en un lugar donde vagan en el aire. Por eso cuando hay invocación en cualquier parte de hechicería, que fuman tabaco, invocan los muertos, en cualquier momento un espíritu de esos entra en el cuerpo de una persona que tiene su espíritu y entonces se pelean los dos espíritus, se tiran al suelo, caen revolcándose y entonces llegan a veces a una iglesia evangélica. Aquí hay que sacarle ese espíritu que se le metió. Está endemoniado, dicen. Demoniado no, que le entró un espíritu que estaba vagando en el aire, de los que sacó Cristo de la cautividad, que no creyeron en Cristo, que están esperando que venga Cristo y tal vez les sea predicado otra vez el evangelio y puedan ser salvos. Otro chance como que les va a dar Dios. Pero no espere usted a eso. Tiene que salvarse antes. Esa es la manera de las cosas de Dios. Dice el versículo 20. Los que en otro tiempo, escuche bien, fíjese usted que la Biblia aclara, yo no estoy predicando cosas aquí que son mías. No, yo le estaba diciendo que Abraham y Moisés, aquí lo dice, los que en otro tiempo desobedecieron. Desobedecieron. Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual
pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. ¿Me da cuenta? Pero ese bautismo no nos salva a nosotros del agua. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, el bautismo, dice el 21, el bautismo que corresponde a esto ahora no nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, porque no las quita. ¿Cuántos están predicando que el bautismo es el que salva, que quita el pecado, las inmundicias de la carne, así como dice aquí, sino como la aspiración de una buena conciencia es lo que nosotros tenemos que tener? La aspiración es aspirar a una buena conciencia, tener usted una conciencia ¿en quién? En Cristo Jesús. Una buena conciencia, Dios, por la resurrección de Jesucristo. Por la resurrección de Jesucristo. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. A él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo está sujeto. ¿Por qué? Porque él venció la muerte. Y Dios lo hizo dueño de todo. Nos abrió el camino. Dice, nadie va al Padre sino por mí. Y no hay otro intercesor entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. ¿Para dónde hay estas personas que están pensando en otras cosas? Que ponen santos, que ponen a Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era una persona que por casualidad de él seguir a Cristo, Dios le reveló quién era Cristo. Jesús le dijo, ¿ustedes quién dice que soy yo? Entonces Pedro de una vez dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Dijo, qué grande, Pedro, pero eso no lo supo usted por su mente suya, sino que mi Padre que está en los cielos se lo reveló. Y sobre esa confesión que usted está haciendo, ahí edificaré yo mi iglesia. En la fe que Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. Esa es la fe. Y la Iglesia Católica pone ese en Pedro, en lo humano. Pedro no era nada. Pablo era el apóstol más grande que Dios llamó para los judíos, para los gentiles. Él dice, yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Sufrió muchísimo. Dijo, estaba preso con estas cadenas. Se presentó ante un rey y le dijo, solo estas cadenas que me atan. Empezó a hablarle al rey Agripa. Dijo, oh rey, tú sabes que Cristo resucitó y por eso me están persiguiendo para matarme. ¿Por qué? Porque yo creo que Cristo murió para salvar nuestros pecados. ¿Hay algún pecado con que yo crea en esto que dice la palabra de Dios? No hay ningún pecado. Entonces, ¿por qué perseguían a Pedro por eso? ¿Quién lo persiguió? Roma. ¿A dónde mataron a Pedro? En Roma. ¿A dónde mataron a Pablo? En Roma. Enemigos del Evangelio. Tanto será que el Papa dijo que Cristo fue vencido en la cruz. ¿Cómo le parecen las palabras del Papa? ¿Usted lo han escuchado? Busquen en YouTube lo que dijo el Papa, que Cristo fue vencido en la cruz, derrotado. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nos exhibió públicamente y no se avergonzó de llamarnos hijos de Dios, hermanos de Él. Nosotros somos hermanos con Cristo. ¿Hasta dónde nos lleva Él? ¿Hasta dónde nos alza cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador? Cuando obedecemos la palabra, ¿hasta dónde alza Dios al hombre? Lo hace un hombre muchísimo poderoso. Parecernos a Cristo. ¿Usted sabe lo que es eso? En cambio, la gente quiere padecerse a San Gregorio y al santo yo no sé qué, a la Virgen de las Angustias, a la Virgen de yo no sé dónde, al Cristo de la Grita. ¿Ah? A la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de no sé qué. Buscan esta clase de cosas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, pensar en estas cosas que el mundo que no conoce las Escrituras? Le voy a decir algo
que muchos no saben. La Iglesia Católica prohibía leer la Biblia. A mi papá lo excomulgaron de la Iglesia Católica porque creyó en el Evangelio y era uno de los principales allá en la iglesia con el sacerdote. Y el mismo sacerdote que era tan amigo de mi papá mandó a toda la comunidad en el pueblito donde nosotros nos criamos a que no le hablaran a mi papá porque era hereje. ¿Usted sabe eso? ¿Lo que es eso? Pero la gente no podía dejar de hablarle a mi papá porque mi papá era el médico de la comunidad. Y amaban muchísimo a don Dionisio Laguado. Lo amaban mucho. Así como yo me aman mucho, a Ambramón me ama mucho la gente a mí, donde yo me crié. Muchos amigos. Había un amigo mío que era compañero de los vicios cuando yo era del mundo, que me decía, mire, Laguado, usted es el hermano que yo nunca tuve. Y él tenía un hermano que le dio trabajo con el camión y me amaba a mí más que al mismo hermano. Fuimos verdaderamente tan unidos que cuando yo me convertí al Evangelio, él iba a la iglesia y me escuchaba. Una vez eso sudaba, recibió un poder de Dios, pero no sé, yo no puedo decir si se salvaría, porque ahí no aceptó a Cristo, solamente recibió la oración y sudaba muchísimo. Así es Cristo cuando obra en una persona. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con todas estas cosas. Mire, dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer el capítulo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Quiénes estaban cautivos? Vuelvo y le repito. ¿Quiénes? Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob, David, Elí, los sacerdotes, los reyes, todos estaban cautivos porque no había salvación para ellos. Además, cuando vino el Salvador lo mataron. Entonces, ¿cómo se salvaban si lo mataron? Por eso dice aquí claramente, por lo cual, así subiendo a lo alto llevó la cautividad de ellos y dio dones a los hombres. No solamente nos salva, sino que Él reparte dones para cualquier persona, de los que creen en Él. Por eso hay gente que tiene don de sanidad, don de discernimiento de espíritu, conocen la palabra, leen en cualquier parte y la entienden. Eso es discernimiento de espíritu. Pero hay iglesias que dicen, se quedan mirando a una persona y dicen, uy, eso le salen los demonios, y le salen yo no sé qué, con la mente de ellos. Eso no es así. El discernimiento de espíritu es conocer a Cristo a través de las escrituras. Eso es lo lindo tener. Dice el 9, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, nos dio bendiciones. El 9, y eso de que subió, fíjese usted, hace una pregunta, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cristo no murió porque lo mataron. Cristo murió porque era una necesidad de Él morir por nosotros los que estábamos vivos y poder bajar a lo profundo de la tierra a predicarle a las almas encarceladas que estaban allá, que en otro tiempo murieron mirando al invisible Dios que nunca conocieron. En cambio nosotros lo conocimos, lo vimos cuando lo mataron. Hay gente que llora cuando ve una película de Cristo. Ay, cuando lo ven que lo crucifican y bota sangre y no aceptan la Biblia, no obedecen la palabra, creen en santos, en vírgenes, en dioses hechos de madera. El Dios que nosotros creemos, ese que murió, tenemos que tenerlos aquí en este relojito que tenemos aquí y aquí en la mente. Ese es el que se salva. Entonces dice, subió primeramente a las partes
¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también resucitó. ¿Ve? Es el mismo, dice aquí. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos a los cielos para llevarlo todo. Todo lo llevó. Él por eso dijo cuando estaba en la cruz, cuando él lo tenía en la cruz ya, cuando cumplió todo, dijo, consumado es. Ya estaba consumado todo lo que él le tocó, lo que vino a hacer, consumado es. Bueno, salvó hasta el malandro que estaba ahí al lado. Poder tan tremendo. Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Poder que tenía, porque él venció todo. Entonces, gracias a Dios por eso. Y sigue diciendo en el 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. El mismo constituyó a unos, escuchen los que están en las iglesias, a unos constituyó pastores, no sacerdotes, pastores, no profetas, apóstoles, a otros profetas. ¿Cuál es el profeta que constituyó nuevo? No está hablando del Antiguo Testamento que Dios hablaba por medio de un hombre. Ahorita con las elecciones y con todas estas cosas de política salen los profetas. Que Dios le dio la victoria a Maduro porque él puso el país, porque obedeció lo que el profeta le dijo. Mentiroso. Dios le dio el triunfo, ganó, porque Dios pone los reyes y los quita. Si hubiera perdido, teníamos que tener al otro que ganó. O si están en revisión y le dan el triunfo al otro que ganó, tenemos que sujetarnos a ese. Igualito como nos sujetamos al que tenemos. Ese es para el cristiano. Ese es para el cristiano. El impío no, el impío forma guarimba, pleito. Que no vamos a dejar que suba ese. No, es el que Dios suba. Es el que Dios lo suba allá. Y se pelean en la tierra por eso. A otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí no consigo sacerdotes ni reyes. Eso terminó. Eso no lo hay. Ojalá que entendamos esto. Hay naciones que tienen rey, usurpación de poderes, porque Dios no puso ya reyes más, sino pueblos que los dirige un gobierno establecido por Dios. Así de sencillo es. Entonces, de modo que nosotros nos sentimos contentos de ver todas las cosas. Dice en Primera de Pedro, el capítulo 21 que leíamos hace rato, Primera de Pedro, capítulo 21 que leíamos hace rato, Primera de Pedro 3, 18 y el 19. También decía lo que yo les estaba leyendo hace rato. Mire, dice también 19, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quién lo está diciendo? Pedro. El que la iglesia romana dice que es el primer papa. Pedro no fue papa. ¿Quién lo nombró papa? Pedro fue un discípulo. ¿Por qué le dijeron que era apóstol? Porque al haber este grupo de 12 que Dios tenía como discípulos, entonces los hizo apóstoles de este evangelio. Recibieron un poder apostólico de los apóstoles, de ellos. Es una cosa que ya no hay más apóstoles. Y todavía siguen en la iglesia evangélica habiendo apóstoles. Eso los consigue uno. Entonces, gracias a Dios por entender estas cosas. Y podemos buscar también en Eclesiastés. A ver cómo conseguimos rápido aquí a Eclesiastés.
que dice en el capítulo 8, Eclesiastés. Ay, bendito sea el nombre de Dios. Se me perdió Eclesiastés. Eclesiastés 8. Aquí está. Dice en el capítulo 8, 4. Dice, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? ¿Quién le dirá qué es lo que haces? ¿Qué haces? Una pregunta le hace aquí. Nada, nadie podía, porque era Dios quien estaba hablando por el rey. Entonces, el Antiguo Testamento. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Entonces muchos de ellos, por eso Dios bajó a lo profundo de la tierra a sacar a estas personas que esperaban a ese maravilloso Dios que venía a salvarnos. Y gracias a Dios por tener este conocimiento de la palabra de Dios. Así, hermanos, que nosotros podemos, nosotros tenemos que tener buen conocimiento de estas cosas, porque resulta de que cuando nosotros, yo había puesto nosotros ponemos cualquier conocimiento de nuestra propia mente, ya no estamos predicando el Evangelio, sino estamos predicando es lo que sale de nuestro corazón. Y yo no sé nada. Yo lo único que hago es hablar lo que está escrito en la palabra de Dios. Y el que quiera oír, oiga. Dice, y el que es de Dios oye la palabra de Dios, y el que no es de Dios no oye la palabra de Dios. Y el que no la oye ya está condenado, dice la palabra de Dios. Porque el que no oye ya se condena. ¿Cómo se salva? Están igual a los judíos. No reciben a Cristo. Entonces, ¿qué les espera? Un juicio cuando Cristo venga por todos nosotros. Dios me les bendiga. Ojalá que esta enseñanza corta puedan recibirla en sus corazones y en sus mentes, y que Dios haga de ustedes hombres grandes como están aquí, con dones especiales que Dios reparte. Gracias a Dios, porque nosotros podemos aún hacer un video de estos y sacarlo al aire. Aquí tenemos una hermana de Perú, digamos, estamos muy contentos con ella, una hermanita Elda. Gracias a Dios por ella, venir a visitarnos desde Perú aquí. Qué bendición es haber conocido un hermano de Perú. Pero conocí un grupo de hermanas. Y las saludo en el nombre de Dios. Dios me bendiga a ustedes, hermanitas. Ojalá que sigan unidas. Y ojalá que prediquen la palabra, sí, bien clara, para salvación de todas. Gracias. Amén.